¿sí? Así, cuando empiecen a grabar ya, bien, Ahora ya está grabando. muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a esta mesa 6 que se titula Aproximaciones a la escritura de Gamaliel Churata, y vamos a tener tres participaciones. La primera de ellas se titula Epopeya del que vuelve, la poesía neoindia de Gamaliel Churata, de Alex Hurtado Lazo. Alex Hurtado es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del grupo de investigación Es Andino, ha publicado los artículos Por la palabra se conoce la dirección del espíritu, Gamaliel Churata y la vanguardia en Chirapu, y Chirapu, Antero Peralta y el debate por la vanguardia, en la edición facsimilar de la revista Chirapu, además de diversas reseñas en revistas y medios digitales. Te escuchamos, Alex, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Lucila, muchas gracias. Buenos días con todos los que están aquí acompañándonos para esta presentación. Entonces, como ya lo había mencionado Lucila, este caso la presentación que voy a hacer es acerca del poema Epopeya del que vuelve, un poema de Gamaliel Churata que aparece en la revista Chirapu en el número 1 en el año 1928. Este poema, en realidad quiero utilizar este poema como un pretexto para poder hablar sobre una propuesta que influye grandemente en el campo literario de la época, me refiero a los años de 1920, 1930, y que, pues, al parecer, según las lecturas que hubo, no tuvo tanta trascendencia. Pero lo que quiero demostrar con esta presentación es que sí hubo una trascendencia, sí hubo un debate, incluso que está en un proceso de poder descubrirse, poder seguir indagando ante ella, ¿no? En este caso me refiero a la propuesta de la ortografía indoamericana, que seguro si es que han revisado el boletín Titicaca en alguna oportunidad, han podido encontrar esta sí, particular propuesta, ¿no? En este caso, quiero ver cómo, o quiero demostrar cómo esta propuesta ortográfica de Francisco Chucky Huancayulo tiene una importancia tal que es considerada por el mismo Gamaliel Churata para ser defendida y para ser aplicada en una estructura literaria, bueno, en un texto poético en este caso. Así que voy a comenzar mencionando aquí que los objetivos que quiero mencionar aquí son establecer la importancia de la ortografía indoamericana en el campo literario de la década del 20, valorar la propuesta mediante la ampliación del corpus hemerográfico y destacar la participación de Churata en la consolidación de esta propuesta literaria. Entonces, quiero especificar en esta propuesta de la ortografía como una propuesta también literaria, ¿no? Que es asumida por, entre otros, Gamaliel Churata. Entonces, para poder situar a la propuesta ortográfica, quiero ver o quiero comentar acerca de las lecturas que se han hecho, mejor dicho, sobre esta ortografía. En primer lugar está Cynthia Bish, esta importante estudiosa del boletín Titicaca, realizó también un estudio acerca de la ortografía indoamericana, un estudio previo a su libro o a su tesis doctoral. Es un artículo en el que se centra en analizar la ortografía indoamericana en el boletín Titicaca. En esta bueno, aparte de desarrollar qué es la ortografía, etcétera, comentar un poco más acerca del desarrollo que tiene en el boletín, hace dos precisiones, dos comentarios, ¿no? Que son bastante, eh, digamos, críticos sobre esta propuesta, ¿no? En primer lugar, menciona que la misma ortografía, hay una falta de control sobre la misma ortografía por parte del mismo autor, o sea, del mismo Chucky Huancayulo, que es quien la propone, sobre este alfabeto, es decir, no puede controlar él mismo la propuesta que hace, ¿no? Por ahí critica entonces esta ortografía por un lado, eso es algo muy válido, como lo van a ver después, pero hay un segundo punto, una segunda crítica, que es la que quiero debatir un poco aquí. Es que menciona que hay una inconsistencia del proyecto con respecto al sistema de escritura de la misma publicación que lo auspiciaba, o sea, el boletín Titicaca, y que lo ignora casi por completo. ¿Por qué hace esta afirmación Cynthia Bish? Lo menciona así porque en el boletín solo aparecen dos publicaciones que asumen la ortografía. Bueno, tres. Dos de ellas son del mismo Chuquibamba, en donde postula pues los manifiestos o los principios sobre la ortografía,
y el tercero es un texto de Antero Peralta, que se titula Adán, ¿no? Que es una adaptación, o bueno, es una transcripción del texto que aparece en Chirapu, que él lo publica también en el boletín Titicaca. Entonces, es a partir de ahí, de esa falta de, o menciona Cintia Viz, que por esas únicas dos menciones, es que esta propuesta no tiene, no ha sido relevante, no ha sido importante, porque pues no ha tenido la difusión que se supone que debería tener, ¿no? Que el mismo Churata esperaba, porque en los comentarios que da Churata sobre esta ortografía dice que vamos a renovar un debate, tenemos que se debata, que se amplíe esa propuesta, etcétera, ¿no? Entonces Cineavis dice, no, esto no tuvo ningún apoyo, ni siquiera del mismo Churata, ¿no? Ni de la misma publicación del boletín. Pero vamos a ver que sí hubo, ¿no? Y por eso vamos a continuar. Una segunda lectura que se ha hecho sobre la ortografía es la que hace Elizabeth Monasterios en el libro La vanguardia plebeya del Titicaca, ¿no? Este estudio que hace sobre Gamaliel Churata y el grupo Orcopata. En ella critica a Cindy Bish y entre otros a Jorge Schwartz también, que hace una lectura, y a Juan Ceballos Aguilar que también hace una lectura sobre la ortografía, pero dice que estas, la limitación de estas lecturas, dice, es no considerar el contexto histórico en el que Chuquibhuancayulo formulaba su ortografía indoamericana, menos aún su marco teórico, disciplinario y el debate cultural del que formaba parte. Es a partir de esta precisión en el que vamos a centrar nuestro estudio, ¿no? Tomando en cuenta cuál es el contexto, cuál es el periodo histórico en el que se sitúa, cuál es el campo literario en el que influye esta propuesta de la ortografía, ¿no? Sin embargo, si bien concuerdo con Elizabeth Monasterio sobre esta parte, ella hace un comentario adicional. Dice que esta ortografía también eh, tiene un debate, sí, pero ese debate dice que es entre Vallejo y Churata, ¿no? Entre César Vallejo y Gamaliel Churata, perdón, y Chuquibhuancayulo, que es el autor de la ortografía. Sin embargo, vamos a ver que esto no es cierto, ¿no? No es ese debatiente al que se refiere Chuquibhuanca. Por un lado, porque no hay ninguna prueba textual que lo manifieste, y por otro lado, también las fechas en las que ella sitúa la lectura del texto de Vallejo no coincide con la publicación de la ortografía, ¿no? Es mucho después, entonces no tendría mucho sentido ello. Pero vamos a continuar. Entonces, yo he titulado esta ponencia La poesía neoindia de Gamaliel Churata, porque planteo que la ortografía indoamericana ha sido adaptada por esta propuesta, por la construcción identitaria que es el neoindianismo. El neoindianismo es una de las tantas posturas que aparecen en la época, de tantas propuestas de construcción identitaria que plantean estos intelectuales. Entre ellas, el neoindianismo es propuesta por Uriel García ante las tesis del nuevo indio de Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? Si por un lado, para Valcárcel, el nuevo indio es aquel sujeto que va, que permanece, que su espíritu aún no ha variado desde el incanato. Por el otro lado, Uriel García va a proponer, no, hay una renovación de este sujeto. Ya no es el mismo indio, es uno nuevo. Sin embargo, esta es una propuesta, aparte de que plantea un mestizaje, bueno, como plantea un mestizaje, en el sentido de que, o bueno, voy a leer lo que dice aquí, ni lo incaico romántico puede ser la única ejemplaridad de nacionalismo, ni la influencia española ha de considerarse como elemento más valioso en el proceso creador del espíritu americano, ¿no? Se va a decir ni lo, ni lo indio, ni lo español. No es una propuesta mestiza que va a decir, ¿no? Hay que tratar de unir ambas propuestas. Sin embargo, como una propuesta de mestizaje va siempre a perjudicar al sujeto subordinado, ¿no? En este caso el indio. Entonces van a empezar a criticar. El mismo Ariel García va a decir, el indio es más valor biológico, mera arcilla para una nueva forma de cultura, es un retrasado, un sujeto de estudio arqueológico, motivo de exaltación lírica, ¿no? Entonces, una propuesta intelectual mestiza que va a que va a cuestionar la valía del indio y para más bien decir, no, el indio se tiene que adaptar a la modernidad europea. Entonces, en esa postura es que surge este neoindianismo. Este neoindianismo además necesita una manifestación textual, que es la ortografía indoamericana. Ahora, ¿cómo llego a esta conclusión? Aparte, luego lo voy a volver a retomar ese punto, pero en un texto, Víctor Romero, uno de estos intelectuales de la época, identifica a la ortografía indoamericana como la ortografía neoindia. Entonces hay una relación entre ambas. Vamos a continuar entonces. Quiero
repasar rápidamente la ortografía indoamericana. ¿Cómo surge? Bueno, surge a partir de una propuesta de Francisco Chuquibhuancayulo, este abogado indigenista de la época, bueno, que participa desde el siglo XIX, de fines del siglo XIX hasta inicio del siglo XX, eh, postula junto a Julián Palacios el texto, que lo voy a poner por aquí, alfabeto científico quechua aymara, ¿no? Que aparece en la parte derecha de la pantalla. En este texto que aparece en la Escuela Moderna, la revista mensual de pedagogía en Lima, en 1914 aparece esta primera propuesta, ¿no? Entonces, desde aquí, esta primera propuesta, este primer alcance que nos hace llegar Julián Palacios con Francisco Chuquibhuancayulo, podemos ver ya los primeros avances que tiene esta ortografía, ¿no? Es un esquema que ellos proponen. En esta publicación, como hemos visto, está dirigida a los maestros. Entonces, el principio que tiene esta ortografía es ser un material pedagógico. Ahora, en esta misma publicación se empieza ya a debatir acerca de la ortografía que plantea. No, como ven, aquí aparece una propuesta, un comentario breve de J. A. McKnight, que es el director de la Escuela Moderna, que titula el comentario ¿En qué idioma deberíamos enseñar al indio? ¿No? Entonces es una propuesta, o es un comentario bastante polémico también. ¿En qué idioma deberíamos enseñar al indio? ¿No? Vean por aquí en este comentario que se necesita culturizar al indio, se necesita educar al indio. ¿De parte de quién? De estos intelectuales. Después, números después, en la misma Escuela Moderna, aparece un comentario sobre el alfabeto científico firmado por un filólogo, ¿no? Y quiero que nos centremos, bueno, es un lector únicamente de esta propuesta, de la revista. Quiero que nos centremos en este último párrafo que dice: en conclusión, me gustaría que un copiado del alfabeto con las modificaciones sugeridas hasta la fecha fuese enviado a la prensa y a las universidades para que la cuestión sea bien discutida. Después de cernir bien las respuestas, débese gestionar la aprobación oficial del alfabeto que se crea más aparente para la enseñanza indígena en la sierra. Entonces, los mismos lectores de la época ya están proponiendo a esta ortografía como algo que se debería debatir, algo que debería tener ya un tiempo de una trascendencia más allá de las páginas de la revista, ¿no? A nivel universitario, pero también a nivel cultural a través de la prensa, ¿no? Continúo con después de este recuento, ¿no? Después de esta publicación en 1914, tenemos una siguiente prueba de la aparición de la ortografía en el Boletín Titicaca, recién en 1927. No he encontrado todavía un texto antes, pero me parece que el primero que hace este rescate es el mismo Churata, con la publicación de ortografía indoamericana en diciembre de 1927, y un año después otro texto, una ampliación de la ortografía indoamericana en 1928. El primer texto es importante porque es el manifiesto, ¿no? Donde sustenta los puntos el mismo Chuquibhuancayulo, con los que se va a surgir la ortografía, ¿no? Las bases con las que va a surgir la ortografía. Y también hay un comentario de Churata allí, ¿no? En la parte de abajo. El texto de Chuquibhuanca también expresa, aparte de dar las reglas, expresa que el nombre Boletín Titicaca es una aplicación también de la ortografía indoamericana, ¿no? En el número 2, en el siguiente comentario, la ortografía indoamericana, vean la diferencia que hay entre el título, además, eh, el mismo Chuquibhuanca va a comentar un poco más acerca de cómo surge la propuesta, va a decir que es una propuesta pedagógica porque nace con sus estudiantes, pero también dice dos cosas importantes. Esta ortografía yo se las he prestado a ustedes, los intelectuales de la vanguardia, para que puedan comentar, eh, para que puedan utilizar una manifestación textual, ¿no? Voy a continuar entonces para ir cerrando. Esta es la ortografía indoamericana, la propuesta de la ortografía que aparece en el boletín, y luego aparece también un texto un poco más amplio en La Sierra, órgano de la Juventud Renovadora Andina. ¿Bien? Es un texto un poco más amplio en el que también se ponen las bases. Este es el texto de la ortografía en la Sierra. Entonces, no solamente aparece en el sur, sino también llega hasta Lima con esta publicación. Entonces, estos son los principios. Vamos a leerlos brevemente. Dice: ¿qué principios hay? Cada letra no representa más que un sonido elemental, invariable, cualquiera que sea la combinación que forme. Hay una relación entre fono y grafema, entonces cada sílaba no tiene más de una vocal. Esta es la parte en la que hay más complicaciones, ¿no? Para los mismos escritores. Cada palabra se escribe como se pronuncia, la supresión de las mayúsculas debido a su uso innecesario
considerado únicamente por la tradición, y la supresión de la puntuación cuando los pensamientos estaban expresados con toda claridad y precisión. Estos son los principios sobre los que se basa la ortografía indoamericana, ya adaptada, ¿no?, a su vertiente vanguardista, digamos. Entonces, luego de eso hay un debate que se da en las páginas de Chirapu, y lo que, bueno, para hacer brevemente, y luego ya lo puedo comentar un poco más, sí existe un debate, ¿no? Este debate, ¿cómo se logra? Si solamente nos centramos en el boletín Titicaca, no vamos a poder entender o encontrar un debate. Para eso tenemos que ampliar el corpus hemerográfico. Si incluimos la revista Chirapu, una de las tantas donde se incluye el debate sobre la ortografía, vamos a encontrar que sí, existió una trascendencia de esta propuesta, hubo un debate que incluso trascendió al campo político, pero también veamos que hay una manifestación textual, ¿no?, que es en el poema de Gamaliel Churata, que aparece en Chirapo en el número 1, como les comenté, ¿no?, que es este de aquí, Epopeya del que vuelve. Entonces, este poema lo pueden ver ahí en su pantalla, pero quiero comentar rápidamente este segmento, ya con eso voy a cerrar. Este primer segmento, por ejemplo, del poema, ¿no? Este poema se abre con la presencia del ausente, en este caso Teófano, ¿no? Como conocerán, o si es que no conocen, la idea es que Teófano, el hijo de Churata, muere en esas fechas. Entonces varios de los orcópatas le dedican poemas. Este es uno que el mismo Churata escribe, ¿no? En este primer momento, en el poema se abre con un epígrafe que dice Teófano ñacu timuncañan, en Aymara, ¿no?, que significa Teófano ya regresará, Teófano ya volverá. Es una esperanza que se irá desarrollando paso a paso y sustentado también en el principio de la Hayuwatn. Sobre este concepto de la Hayuwatn podremos conversar después, pero hay bastante bibliografía sobre ella. La disposición espacial de este verso, además de sustentado por el resto de la estrofa, nos permite afirmar que es una invocación en palabras del sujeto poético. Cito el verso, dice: dije mis palabras, mi oído se alegró. Luego de presentada la multiplicidad de sensaciones dispuestas por el emisor y reforzado su deseo con el vínculo del amor como impulsor de su ser, procederá a presentar al sujeto que retorna, eh, cargándolo de significaciones positivas: fuerte, noble, blanco, destelloso. Además, le otorga una dimensión astral. Dice el poema: le he visto junto al fuego. Por otro lado dice su pisada astral. Por otro lado se pone sordo y orondo el planeta de contenerlo. Esta representación positiva y majestuosa, poderosa, en sintonía con el amor que lo llama a retornar, incentivan a cumplir el proceso invocado. El segundo fragmento que está aquí, titulado Fusión, que he titulado Fusión, en el que se evidencia el proceso en el que Churata nos habla en la teoría de la Hayuwatn y del mismo Chulpatulo, que voy a comentar luego. Él dice, Churata en el pez de oro: el ego del padre constituirá en el hijo una célula genésica que éste deberá transmitir en las mismas condiciones que con él cumpliera su progenitor. Y sin embargo, podemos invertir esta sentencia dada la congruencia entre el ego del padre y el del hijo. Teófano también puede vivir en Churata. Volviendo al fragmento, el tiempo de la acción cambia, pues ya no es una apreciación ni una retrospección, sino un sentir en el presente. Está en mí ahora, dice. La disposición tipográfica del lo veo simula el movimiento que sigue el ego de Teófano, quien es absorbido por el sujeto poético. A partir de este momento estamos en presencia del Chulpatulu. Entonces, como el último fragmento, veamos este último fragmento, que hemos titulado Chulpatuyu, conviene seguir esta idea que expresa Churata en el pez de oro. También dice: acá se podrá comprender que el muerto vive en el arrullo de quien le ama. Es lo que dice Churata, ¿no?, acerca de esta idea del Chulpatuyu. Entonces, Puneño plantea entonces una unificación entre el ego del ser por venir, es decir, de Teófano, que está volviendo, y el receptor, que sería la voz poética en este caso, que le ama y que le invoca a través del recuerdo. Hay así un vivir del uno a través del otro, lo que implica una dependencia tanto fisiológica como emotiva o sentimental. Esto es lo que sucederá en el último segmento, pues se actualiza este estar en el sujeto a través de expresiones que sitúan una corporalidad. Está en el bíceps o mediante las sensaciones o sentimientos: se alegra, tiene hambre, soy el último rincón de su palabra, etcétera, ¿no? Entonces, luego de comentar este poema, quiero terminar con estas conclusiones. Lo que hemos visto, bueno, he hecho un rápido análisis nada más para no extenderme demasiado sobre este poema. Lo he dividido en tres partes para que podamos entender que la ortografía indoamericana, si bien es adaptada en este poema, podemos ver que es una propuesta o una propuesta de renovación formal, digamos, ¿no? Pero que también es construida o que es complementada por Churata con una propuesta de renovación ideológica, ¿no? Como es la propuesta de los Hayuwatn, la propuesta del Chulpatuyo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una complementación. La ortografía indoamericana es la parte formal
para esta renovación poética que están intentando los vanguardistas. Por otro lado, la ortografía americana no es una propuesta desatendida en el campo literario, sino que es parte de debates en la zona del sur. La poética de Churata, además de otros como Antero Peralta, adopta esta propuesta de la ortografía y la desarrolla en sus escritos literarios, ¿no? Entonces, quería comentar solamente sobre esta ortografía, quería utilizar de pretexto en realidad a Churata y este poema para poder hablar sobre la ortografía, que hay un debate que se ha realizado en esta época, pero que necesitamos ampliar, ¿no? Gabriel Churata es uno de los impulsores y uno de los difusores de esta propuesta. Así que con eso lo dejo y ya si hay algunas preguntas podemos continuar conversando sobre ello. Gracias. Bueno, muchas gracias Alex, muy interesante. Después cuando tengamos al final ese rato para los comentarios, tengo algunas cuestiones para preguntarte. Y bueno, como les decía, por una cuestión de tiempo, que el tiempo es tirano y tenemos solo 15 minutos para hablar cada uno, vamos a pasar a la segunda ponencia, que es la ponencia que se titula Las alianzas demoníacas sobre sentido de lo animal en la poética de Gamaliel Churata, de César Augusto López Núñez. César Augusto López Núñez es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Actualmente es profesor de la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realiza sus estudios de doctorado en la misma casa de estudios en torno a lo animal en la producción de Gamaliel Churata. Te escuchamos, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también por la ponencia que ya expuso Alex. Bueno, sí, voy a ver las alianzas demoníacas, vamos a ver qué tal nos va. Voy a calcular mis 15 minutos para ser precisos. Bueno, entonces empiezo. La presencia demoníaca, ¿no?, como la divina, siempre ha significado un problema de traducción en los espacios y tiempos del Ande y de la selva peruanos. Podríamos incluir también la costa. Esto se debe a dos regímenes claros en cuanto a la configuración de la experiencia estética. Aquel sensualismo con el que se juzgó a los pobladores de estas tierras fue una de las grandes marcas que impidieron e impiden una relación simétrica de comprensión y traslación del experimentado hacia aspectos de la expresión. La lógica occidental y su éxito maquínico se debió a la reducción de variables de lectura de mundo, es decir, la verdad no podía ser configurada a partir de lo sensual y todo aquello que tuviera que ver con lo relativo a la materia, dada por los sentidos, fue y es aún desestimada. Mucho mejor se manifestaba el orden ideal matemático y su predictibilidad sobre la fisis o naturaleza, ¿no?, griegos, y sobre todo aquello que tenía que ser dominado y expresado en su mínima posibilidad de sentido. El ensayador de Galileo, en 1623, anunciaba el divorcio de los cuerpos como entidades subjetivas en pro de los móviles en desplazamiento y el saber de sus velocidades objetivas. En 1637, con la aparición del discurso del método, la consumación de lo vital como caracterización de lo verdadero o posible verdadero a partir de sus pistas fue desestimado e incluso la animalidad fue desplazada a una nueva realidad, la de las máquinas. La figura citada nos conduce por los caminos de lo que, siguiendo Arguedas, se puede denominar soledad cósmica. Así como la elisión de lo corporal se convirtió en la razón de las innumerables victorias de Occidente, también fueron minando su sentimiento de compañía, su capacidad de estimarse junto a otros, su capacidad dialógica también. A diferencia del modelo amerindio de comprensión, en el que lo unitario no sería una supremisa de acción, las ciencias de cuño europeo se concentraron en acabar con todo lo no humano, y sobre todo ahora con lo humano mismo, algo que se podría considerar como omnicidio, según algunos investigadores de índice de desarrollo humano. ¿Cuál fue el pecado o el límite? La incapacidad endilgada a los colectivos de estas tierras. No seguir el camino de la abstracción, tener disposición para encontrar voluntades en donde no debería asomarse rasgo alguno de comunicación o intención. El sinuoso rumbo de la ambigüedad fue el máximo problema del amerindio, y es probable que sus múltiples rescates en el tiempo, o cada cierto tiempo, no sean más que la narración de lo imposible o lo utópico, siguiendo un poco lo que decía Lévi-Strauss en Tristes Trópicos. Pero como no queremos ser tildados de nihilistas en una sociedad que come de cansancio, tomaremos el camino intermedio, el rumbo sinuoso del episteme demoníaca. José María Arguedas planteó con toda claridad aquel punto que pervive en mucha de la actividad de nuestro continente en su famoso texto No soy un aculturado, y cito: yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz,
habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. En primer lugar, lo demoníaco podría caracterizarse como la vía media de entendimiento desde la experiencia aún no acabada de la colonia o lo colonial. La felicidad de lo demoníaco es poder transitar dos mundos, localizarse en el hablar del invasor y en saber de los dueños de estas tierras, en encontrar sus dinámicas. La instalación de una zona intermedia o de multiplicidad es la que nos interesa en este punto. Y Arguedas no fue el único que se percató de este asunto, porque la traducción cultural del demonio, diablo o supay, ¿no?, que tuvo su primera aparición en el lexicón de Domingo de Santo Tomás en 1560, no pudo borrar el carácter de población y animalidad a la que convocaba esta idea de potencia, ¿no? En el caso del pez de oro, de Gamaliel Churata, los aspectos demoníacos, o para ser más precisos, lo diverso frente al unitario, es trabajado de tal forma que se realiza una diferencia entre el diablo con mayúscula y el diablo con minúscula. La ampliación de la experiencia o la población de la escritura es la rebelión de una dualidad artificial y más bien un continuum en que lo vital es la única razón de ser. Cito a Churata. Vengan quienes sostienen que el chupatullo no vive. Conserva oro y barro, implar de hiena, trino de canario, ferocidad y ternura, ángel y diablo que hicieron del animal al hombre. Fin de cita. En esta abigarrada anotación podemos percibir que los muertos no mueren, para empezar. Alex también lo citó hace unos minutos. Tal como se desarrolla con mayor precisión en Resurrección de los Muertos, un diálogo que yo he considerado contraplatónico según mis investigaciones. Sumado a ello, la no mortalidad de la experiencia se condice con una sumatoria de experiencias materiales o sensoriales, como el trino, que sería un hecho por agregar a los procesos interpretativos de la vida y su presencia plural. Para entender plenamente lo humano, en verdad se debería realizar una sumatoria de hechos o realidades, puesto que la estética amerindia contaría con la habitación de subjetividades como cualidad operativa y no la reducción de participaciones para la comprensión. El vértice interpretativo es opuesto al de la tradición occidental, porque contra la resta radical de la muerte como una ficción o falsedad terrible para lo humano, se erige la vida como premisa noceológica. El animal, en ese sentido, y dentro de esta misma lectura, no sería una máquina, y la sensualidad, junto a lo erótico también, implican el reconocimiento de otro universo o de una universalidad distinta, si se quiere. Cito a Churata nuevamente. Voy viendo, tus sabios sí que son brutos. Mira menos y ve más. Se trata de matar lo que contigo tiene alguna relación. ¿Conmigo? ¿Y por qué? Ningún daño les hice. No esperes que me ponga a balar como un corderillo. Si es contra mí que se alzan, todavía puedo aplastarlos. No soy el diablo. Eres algo peor. El hombre sin diablo. Lo peor es el diablo sin diablo, es decir, el hombre sin su carácter múltiple, el hombre en su soledad absurda o en su carácter herido, ¿no? Porque también hay ciertas notas sobre Nietzsche que aparecen en el Pez de Oro. La recuperación del cosmos significa entonces la ascensión de todas las vidas posibles y sus formas comunicativas. Así, el idioma humano no sería el único, y la alegría demoníaca y las alianzas que se pueden establecer con los Supaikuna abrirían un campo otro sobre el cual transitar. Al menos esa es la verdad que se plantea en el delirio chamánico del Pez de Oro y en la disquisición contra Platón que se desarrolla en Resurrección de los Muertos. Y también, obviamente, en Quilquiles de la Sirena se desarrolla de manera muy sintética algunos de estos aspectos ya mencionados. El reclamo es claro y no tiene que ver con un asunto teológico solamente, sino con una realidad vital que bulle y para la cual existe una retórica acicalada en la que no se puede establecer alianzas más allá del antropológico. Cito a Churata. No metas tu diccionario en mis sermones, diablo sin diablo. Heridas restaño, no descortijo reyes ni bueyes. Y alguna vez el puñal debe restañar la herida con los filos que abrieran. ¿No me ves que esculpo el torso del Pez de Oro? Si con esas palabras asustaron su sangre, con ellas se debe afilar el espolón. Conozco tus mañas, conquistador de Indias. Fin de cita. El diablo sin su palcuna, sin multiplicidad, ¿no?, sin participaciones amplias, sería el enemigo, puesto que su método reductivo implica pérdida en el carácter corporal de la realidad y su correlato interpretativo. El diablo válido es aquel que se manifiesta como abertura erótica, otro problema para la cuestión del pecado y de la liberación de la carne como parte de un ciclo propio del pensamiento amerindio también. Es el diablo vital el que nos importa,
porque se nos coloca como la grieta que permite asumirlo la vida misma, como la fuente de un conocimiento que no se ha perdido y que se manifiesta inacible, mas no cerrado. Curiosamente, en Resurrección de los Muertos se plantea un alfabeto del incognoscible, y bueno, el maestro es el maestro analfabeto, porque se encuentra encarnado o a través de la carne se puede comprender. Y para ya ir cerrando, valen un par de ideas importantes. Por un lado, se encuentra la cuestión de que el diablo verdadero, ¿no? O el diablo con el que se debe asumir pues la comprensión de América Latina, porque obviamente la propuesta churatiana gira en torno a ese plan general, es pues apuntar hacia lo erótico en tanto la reproducción. Cito a Churata, dice, ¿no? ¿Y esto qué es pues, Aura? Carajusja, el diablo genésico se me encabrita. Entonces, justamente ahí habría que reconocer en el verbo Churata la discusión tanto del diablo como lo dicotómico dentro de la tradición teológica occidental y, pues, el diablo múltiple, o como ya he dicho, su paikuna, en el caso de la celebración de la vida, pero no solamente la celebración de la vida, sino su continuum y obviamente la negación de la muerte como una ficción estatuida desde el pensamiento platónico. Y dentro de este marco, pues la alianza demoníaca empezaría pues con lo animal, porque sería pues lo inmediato de la experiencia, que se intenta trasladar al libro. Por eso es que el libro tiende a estar poblado, ¿no? Cuestionado en caracteres genéricos, por ejemplo, ¿no? Porque el libro no está interesado pues en que lo coloquen en algún tipo de género o que se lo califique, más bien es un rito que intenta pues cuestionar una diversidad de saberes atravesándolos todos sin ningún tipo de preocupación exageradamente formal. El mismo Pez de Oro, Churata también asume este aprendizaje desde Guamampoma, es decir, estos textos transversales, si les podemos calificar. Pero bueno, la última cita, ya nos despedimos, y la pregunta es así: ¿qué es Dios? Naturaleza de hombre sin animalidad del hombre. Entonces, ni Dios es ni hombre. Naturaleza animal sin diablo, pero esta vez diablo con mayúscula. Entonces, como podemos ver, y claro, el término diablo o semejantes con la misma raíz aparece 78 veces en el Pez de Oro y 4 veces aparece la palabra demonio. Entonces vemos que hay una insistencia en esta cuestión que ya está citada en Arguedas, lo demoníaco, pero claro, la mayor claridad se puede apreciar en Churata, y esta es una abertura interesante porque la vida, o a la vida se accede a través del animal, y solamente en estas relaciones que intentan ampliar unos procesos hermenéuticos saliendo de lo meramente humano. Por eso es que es difícil para mí hablar de polifonía en el Pez de Oro, porque ya rebasa los límites, ¿no?, antropocéntricos. Sería bueno darle una revisión a partir de este marco de comprensión, otro que por lo menos Churata a nivel teórico estaba intentando o desarrolló en lo posible sus conocimientos también. Bien, gracias. Muchas gracias a vos, César, muy interesante, y bueno, de vuelta me emociona cómo el Pez de Oro sigue generando debates, lecturas, ponencias, mesas, etcétera, ¿no? Es un texto que no, creo que nunca vamos a terminar nunca se va a envejecer, creo, ¿no? Em, Vamos a pasar a la última ponencia de la mesa. Es de nuestra querida Analía Miranda. Su ponencia se titula Quirquilas de la Sirena, poetizando el mundo audible andino, y Analía es profesora en letras por la Universidad Nacional de Jujuy, magíster en estudios literarios por la Universidad Nacional de Salta, investigadora categorizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Literatura Latinoamericana II, de la carrera de Letras de la UNJU también, coautora de libros sobre teoría literaria y poéticas femeninas en escritoras latinoamericanas. Participa de proyectos de investigación relacionados con formas de discriminación en la sociedad jujeña, abordando el discurso literario. Actualmente investiga categorías culturales andinas. Ana, cuando quieras. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estaba escuchando atentamente a Alex y a César. Yo particularmente no he tenido acceso, o no he leído todavía Resurrección de los Muertos ni Pez de Oro, ¿no? Pero creo que hay un denominador común
que está vinculando estos tres textos, ¿no? Tequilas de la Sirena, La Resurrección de los Muertos y El Pez de Oro, que es justamente esa obsesión que tiene Daniel Churata por la victoria sobre la muerte, ¿no? La pervivencia, el sostenimiento de la vida. No, y en la vida no solamente en el término, en el sentido literal, solamente de la vida física, hablo de la vida espiritual, hablo de la vida andina, ¿no? Es estar amarrado a la cultura, estar amarrado a todo a lo que significa vivir en el Ande y sentir como un indio, ¿no? Como un indígena. Bueno, es muy lindo y es difícil, Churata. Es una lectura bastante difícil, la escritura de Churata. Yo tengo que decir que es casi como eh, descifrar, más que leer, descifrar lo que quiere decir Churata y estar además con un diccionario para ver y consultar permanentemente su glosario, en este Quiquila de la Sirena, que tiene un glosario en la parte al último, tiene un glosario que contiene el significado de muchos de los términos que él utiliza en su poemario y además de los neologismos, de las palabras que él mismo va creando, ¿no? Bien, hay que decir de Churata, no sé si no recuerdo si lo he mencionado, que la crítica sobre la obra de Churata recién empieza a salir a la luz cerca de los 90, al final en la década de los 90 empieza a conocerse Churata, por lo menos dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? Y eso, este contexto, digamos que es importante que aparece porque está en pleno auge también el vanguardismo para poder entender este proyecto de la vanguardia andina. ¿Sí? El proyecto de la vanguardia andina en el cual Churata, digamos que es uno de los precursores, porque va a presentar un proyecto estético y ideológico que ya lo han mencionado los colegas acá, primero por el sistema lingüístico, ¿no? Un lenguaje totalmente que va a romper la sintaxis y la ortografía hegemónica y además porque va a poner en el escenario categorías culturales andinas para poder entender al hombre, sobre todo para poder entender el pensamiento y la forma de actuar de ese hombre andino. Del hombre hablo del Yuna, mejor dicho, ¿no? El Yuna andino, para comprender, para integrar al hombre y a la mujer. Mi interés por el Quintiles de la Sirena, cuando yo lo tuve, ha sido un tránsito que he tenido 2 o 3 lecturas para poder más o menos descifrar a dónde apuntaba Churata, reside en tres podríamos decir, ejes, ¿no? Uno, que es el lenguaje, que es un lenguaje bastante particular. El segundo, que es la figura de la sirena, qué significación tiene, qué valor tiene la figura de la sirena. Y el tercero, que es esa constante que yo le diría, lo denominaría como un macro tema, que es la concepción de la muerte, ¿no? Que la concepción de la muerte es como un macro tema que va a ir, va a estar presente siempre, casi en todos los poemas desarrollado de diferentes maneras, pero siempre la muerte y cómo el mundo andino, los elementos del mundo andino vencen a esa muerte para instaurar definitivamente la vida representada en el mundo animal, en ese animismo, en esa vínculo tan estrecho entre el hombre, la naturaleza, en donde todos son humanos, ¿sí? Ninguno tiene una mayor jerarquía, no hay una jerarquía, sino que todos son considerados como humanos, tienen pensamientos, tienen vida, tienen alma, tienen sentimientos, y por lo tanto interactúan en ese cosmos, en ese universo andino de la misma manera. Así que ese ha sido mi interés, así que voy a empezar a trabajar desde el último, iniciaré por este último tema,
punto que es la percepción o conciencia sobre la muerte, que se expresa o asume de diferentes maneras en este poemario. En la reflexión andina, la muerte está en un plano de naturalidad y no es entendida como una extinción, porque no la imaginan como un hecho separado de la vida, sino como su continuación en otra dimensión. Así lo advierten Teresa Buis, Cassagne y Olivia Harris, al señalar que la relación entre los humanos y los del Mancapache se basa en la reciprocidad y dependencia mutua, es decir, que los muertos constituyen un eslabón en la ciclicidad del quehacer de los vivos. Este pensamiento se enraiza con la posibilidad de experimentar lo que está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de la comprensión dentro de una racionalidad occidental. De allí que la desvelación ocurre cuando nos movemos más allá de nuestros hábitos humanos o comprensión física. Las fortalezas que acompañan a esta virtud nos ayudan a conectar con lo que nos rodea y proveernos de un sentido más profundo de significado y propósito en la vida. Esta certeza de continuidad que tiene el Runa y que es coherente con el principio de ciclicidad que sostiene la filosofía andina, me lleva a intentar traducir el significado de lo incognoscible como lo misterioso, lo que no puede descifrarse y por lo tanto no puede ser comprendido en esta forma de reflexión, la muerte. Y lo manifiesta concretamente Churata. Podemos inferir que el hombre, dice él en su propio poemario, no menos 20.000 años ha, persigue un conocimiento positivo del incognoscible, y religiones ni metafísicas obtuvieron ni simple vestigio positivo de sus naturales. Fin de cita, eso está en el poemario de Cristina de la Sirena, en la página 115. En las reflexiones de Churata, la muerte está fuera del universo observable y el accionar de la comunidad mediante un conjunto de ritos que tienen por objeto influir sobre personas, animales y espíritus imaginarios. Esto es, la doctrina de la magia hace posible los inteligibles como materia de puro conocimiento, sin intervención de los sentidos relacionados con los sonidos que pueden ser oídos con nitidez y sin dificultad. Reza uno de los poemas: ya no podrás morir si tú conmigo vives, y contigo la muerte es solo el latido del Inca que me indica. Es decir, la muerte es algo que pasa, es algo fugaz, porque está siempre esa fuerza del Inca, esa fuerza de la cultura, esa fuerza del animismo, esa fuerza de la naturaleza que puede vencer a la muerte y todo lo que ha muerto vuelve a renacer, vuelve a ser de nuevo lo que era. Este concepto es coherente con la línea de pensamiento del poeta, pues alude a lo que puede ser comprendido y se accede a través del alma, que es la vida. Para él, lo único que es comprensible es la vida, lo otro es incognoscible, es difícil de poder traducir, la muerte. Retomando la idea de la muerte como marca de inmaterialidad, la mayoría de los poemas muestran la certeza de una victoria infalible sobre ella y el protagonismo de los muertos dentro de los ciclos vitales del mundo andino, tanto agrícola como humano. Así lo evidencian versos como Mamas de la Chulpa, ya la primera muerte avino, el madre estuvo como upa, un niño arrullos hace la tierra, que responden al complejo simbólico cultural asociado a la extinción y a los difuntos en el mundo andino. En estos poemas, al menos, el difunto tiene significancia primordial en el renuevo de la vida, pues como afirma Paola Mancuso, los muertos garantizan la perenidad de la vida. En el mundo andino, así como en sociedades agrarias de otras áreas, este equilibrio vital se traduce simbólicamente con la idea según la cual los muertos intervienen directamente tanto en el ciclo agrícola como en el ciclo vital de las personas. Esto quiere decir que el difunto sigue siendo y estando en la comunidad, pero con otras funciones, como por ejemplo constituirse en un individuo fertilizante de lo humano y también de las entidades no humanas, que conforman el trenzado ontológico andino, constituyéndose en un difunto engendrador. La muerte, entonces, simbolizada en los difuntos, no establece una separación entre estos últimos y los miembros de la comunidad. Por el contrario, palpitan en sus corazones, transitan por sus memorias, viven en sus ajayos,
y no en los cementerios. De allí la significación de que el alma amarra a la colectividad, a la tierra, a la naturaleza. ¿Por qué Quirquilas? Esta es una forma poética que incorpora Gamaliel Churata a su producción en el momento andino. Son tonadas de charango, género clasificado e identificado por el instrumento quirqui o charango, según Mamani Macedo, en la página 64 de Ajayu Guatam, en su libro Ajayu Guatam. Esta forma de canto ya está reconocida en la crónica de Guamán Poma de Ayala. En el tomo 1, la ilustración 316 de la página 225, como quirquina, canto y baile aymara que refieren un tiempo prehispánico. Y el charango es instrumento musical típicamente andino que mayormente acompaña en formas poéticas o cantos como los aragos, guaymis o guaymas, desde épocas ancestrales. Escribe Churata en algunos poemas. Levitación de espumas, la sirena, de la espuma volverá la sirena, levantará mi garra la raíz de su aroma. Guaynos. Acuérdase la sirena que el Kiwaila ella dijo, si de la chulpa me alzan, ha de pagarle mi guagua, es todo cuanto en la muerte me da. Podemos comprobar en estos poemas la mención nutrida que hace de la figura de la sirena y también de estas formas poéticas acompañadas por la música. En tanto los define en las notas últimas del poemario como seres tutelares femeninos y masculinos que viven en ríos, lagunas, pozos o rocas. Y dentro de la organización del Pacha o espacio andino les corresponde el mundo interior de abajo, operando como puente cósmico entre el mundo de los difuntos y el de los vivos. Si bien Churata puntualiza la existencia de sirenas y sirenos, estos últimos no aparecen mencionados en el poema, en el poemario, y ello denota el poder reconocido en la figura matriarcal que marca el ser pisiforme como propiciadora de la lluvia, crecimiento de la siembra y obtención de las cosechas, pero también en la inspiración musical que acompaña el renuevo permanente de la vida. En la primera textualidad del poemario, Churata refiere a la literatura de Dante, Homero, Virgilio, Orfeo, que evidencia su formación literaria y que se relacionan con la finitud concluyente de la vida. Frente a este viaje sin retorno, plantea la potencia generatriz de la poesía, el canto, los seres humanos y no humanos convivientes en el espacio andino. En ese espacio explota el valor que tiene el agua en la cosmología andina y especialmente del lago Titicaca, donde funde el escenario para el animismo que resulta de su escritura. El sentido que cobran los versos de Churata indica que en el pensamiento andino el ciclo de naturaleza no responde a una lógica de causalidad eficiente, sino a un discernimiento seminal que sigue la dinámica del tejido, entrelazando seres, espacios, rituales, sonidos. Dice Denise Arnold en el libro El mundo animado. En un modelo del desarrollo biológico, acontecimientos y cosas se producen, como en el reino de la flora y la fauna, brotan por la fuerza vital y generadora del universo divino, Pachamama, crecen, florecen, dan frutos y se multiplican cuando las condiciones son favorables. Si ya termino, Lucila, son favorables. Es este cariño respaldado por el pensamiento biológico lo que indica la relación personal del ser humano con el objeto de su trabajo. El corpus, otro de los elementos que no había señalado como importantes es justamente este lenguaje, un lenguaje casi indescifrable que va combinando palabras aymaras con palabras quechuas y mezclado también con un español que no es el español al que estamos acostumbrados nosotros a leer y hablar, ¿no? Es un español a partir del cual va creando también neologismos, palabras nuevas, que funcionan también como una semilla que además de indicar el renuevo de la cultura, va también a indicar un renuevo de un lenguaje nuevo dentro de la literatura, un lenguaje nuevo dentro de la vida del indígena.
A manera de conclusión, porque ya me queda poco tiempo, diré que este libro de Gamaliel Churata reúne un conjunto de seres antropomórficos, especialmente del Mancapache, seres zoóticos, como él los nombra, demás elementos de naturaleza y divinidades ancestrales que anuncian en clave poética y sonoro un Pachacuti social y cultural donde se restaure la identidad y los orígenes históricos. Como sostiene el autor, la literatura puede ser un camino revolucionario para rectificar los errores de la historia. Una textualidad musicalizada tanto por la reminiscencia de los sonidos del Ande como por el lenguaje casi clandestino que afirma la victoria sobre la muerte más allá del sentido literal, que consolida la prolongación y sostenimiento de la cultura andina representada en este vaivén entre la vida y la muerte, donde prima la categoría de la Hayu Huacán, porque el alma amarra a todo lo que permite ser y estar cíclicamente en este universo. Muchas gracias. Estaba con el micrófono silenciado. Muchas gracias, Analía, por tu ponencia. Y bueno, también tengo un montón de cosas para conversar con vos, pero si les parece, podemos invitar al público, o quizá ustedes mismos quieran conversar sobre sus participaciones. No sé si quieren que empecemos por la ponencia de Alex, ¿no? Como para seguir el orden y que sea un poco más ordenado, o quizá ustedes quieran comentar algo. Yo quería comentar, Lucila, si me permites, una pregunta más bien para César sobre su exposición. En la parte final habías comentado, César, sobre que pues, resulta problemático abarcar al Pez de Oro como una obra polifónica, ¿no? Sobre todo por la lectura que estás planteando, ¿no? Una universalidad más amplia que solamente entender al Pez de Oro como antropocéntrica, ¿no? Sino también incluir a otras voces, como las animales. En ese sentido, ¿qué otras lecturas crees que podrían ser también revaluadas a la luz de esta lectura que estás teniendo, ¿no? De acuerdo a la crítica que ha tenido tradicionalmente Churata. Alex, gracias. Otra cuestión también es cierto, bueno, también depende del tiempo y las lecturas, ¿no? Tiene que ver con esta insistencia de colocarlo o de cualificarlo genéricamente, ¿no? Quizá uno de los más felices intentos de convertirla en género fue lo que planteó Guamán, el profesor Miguel Ángel Guamán, al plantear que pues, el texto era un texto Pugliai, ¿no? Que hasta ahora incluso algunos profesores, Mauro Guamán y otros investigadores también utilizan esta idea de literatura Pugliai, ¿no? Para entender que hay textos, ¿no? De literatura peruana que son un carnaval andino, ¿no? Pero ese es medio polémico, ¿no? Porque una cosa es el carnaval europeo, ¿no? Bastiniano, y luego ahora pues que digan que esta literatura es carnavalización andina, un poco polémico, ¿no? Porque finalmente si le agregas andino ya, digamos que es algo nuevo. Desde mi punto de vista, insisto en lo que dije, ¿no? El texto no tiene ningún interés en ser colocado dentro de lo genérico, sino más bien justamente es un texto que busca cuestionar cualquier tipo de cualificación genérica, aristotélica o clásica, ¿no? Porque si al fin y al cabo, o por lo menos también es lo que he investigado, ¿no? Si el Pez de Oro intenta ser pues un texto dominado por el aihakuy, ¿no? Por el delirio chamánico, entonces, ¿qué más importante que justamente la mezcla de todo, ¿no? La danza, el canto, el teatro, y pues bajo esos criterios no habría la necesidad de desganitarnos, pues esperando colocarlo en algún anaquel, ¿no? Me parece. Además, es una propuesta teórica en amplio, ¿no? Y pues podríamos utilizar varios adjetivos, ¿no? Pero siguiendo a pie juntillas tal vez la misma propuesta, pues me parece un texto laihakuy, de delirio chamánico, o tal vez un texto transversal, y con eso yo estaría satisfecho, ¿no? Ahora, ese es uno, lo genérico. Lo otro que ya he dicho, ¿no? Tildarlo de polifónico también no nos ayudaría mucho, ¿no? De repente también tendríamos que pensar el Pez de Oro, y no, también tenemos Resolución de los Muertos, ¿no? Porque es otro texto también polémico, ¿no? Porque es un diálogo platónico, pues, pero de 1000 páginas, que también cuestiona también la tradición, ¿no? Y creo que también para cerrar esta respuesta a tu pregunta es que
es probable, habría que discutirlo por supuesto, ¿no? Que las cuestiones críticas que devienen de la lectura de Churata son fruto de su interés en afincarse, ¿no? O intentar plasmar un orden nociológico distinto, ¿no? Y solo a partir de esa concentración es que se generan estos ánimos críticos, ¿no? Porque me parece que la crítica cree, o al parecer Churata tiene una intencionalidad fuertemente crítica, más bien es al revés, como él investiga o su texto es una investigación de otro pensamiento, es inevitable pues que critique bastantes órdenes que ya establecidos, ¿no? O coloniales si se quiere, ¿no? Y no al revés, el texto no tiende a ser panfletario, ¿no? Entonces, si partimos de eso, creo que bastantes categorías que se le han impuesto podrían ser cuestionadas, ¿no? Por su interés más bien en el otro orden, ¿no? Otro régimen de pensamiento, ¿no? O de organización textual. Bien, sí, coincido, César, y creo que también habría que hacer un trabajo de recuperación de las propias categorías que elige Churata, ¿no? Tenemos que volver a lo cuico, hay que volver a las nominaciones que él eligió, ¿no es cierto? Y que él estaba pensando y repensando todo el tiempo, me parece, ¿no? También. Yo tengo también una pregunta para hacerte. Quería preguntarte si seguiste la figura de los cheitanes, sobre todo en Resurrección de los Muertos. Y también, bueno, ya como comentario, hay un manuscrito perdido que es Batallas del Diablo, ¿no? Que nunca se llegó a publicar, de Churata. Quizás sería interesantísimo, no sé, si se puede, se está haciendo un trabajo de recuperación de los manuscritos a cargo de Ricardo Badini, y sería interesantísimo que pudiera salir a la luz, ¿no? Batallas del Diablo, si es que está, si es que lo encontraron. Me parece que sería un aporte importantísimo para lo que estabas hablando hace un ratito. Pero bueno, mi pregunta es esa, si seguiste la figura de los cheitanes y también esas figuras como los anchanchus, o ese tipo de cuestiones. Bien, no he seguido esa figura porque justamente mi investigación se ha centrado, incluso mi asesor de tesis, Mauro Mamani, me dijo, tienes que profundizar también en la discusión, por ejemplo, de la diferenciación, por ejemplo, en el pez de oro, el aija, el pajo, el yatiri, ¿no? Mi decisión ha sido evitarlas, este tipo de caracterizaciones o usos de discusión también que se despliegan en estas obras, porque siguiendo a Churata, por si acaso, él plantea en el pez de oro que tenemos que insistir en las investigaciones antropológicas para aproximarnos a lo que él más o menos estaba intentando plantear. Entonces, yo también me he centrado en lo antropológico siguiendo sus planteamientos, y en ese sentido, pues, la insistencia está, desde qué vértice él habla, ¿no? Por eso es que en la ponencia he indicado, ¿no? Uno de los vértices es que, claro, frente pues al sistema naturalista occidental, de diferencia radical entre naturaleza y cultura, pues él estaría pues en la otra vertiente de lo que se considera animismo, ¿no? Y pues que mantiene esta cuestión del continuum vida-muerte, ¿no? Ahora, y para cerrar esta pregunta también, bueno, y haciendo las comparaciones también necesarias, ¿no? Por ejemplo, Churata en Resurrección de los Muertos, en esta discusión que yo cualifico de contraplatónica, no antiplatónica por si acaso, sino contraplatónica, tiene partes de esta idea de la figura del profesor analfabeto, igual que el profesor ignorante. Además, se le adelantó bastantes años a Rancière, por ejemplo, ¿no? Es más, si Rancière está atrás, creo yo. ¿Y por qué está atrás Rancière de Churata? Justamente porque Rancière cuestiona, ¿no? Los panoramas de la comprensión occidental, pero desde su propio panorama, ¿cierto? Diferente de Churata, que para criticar lo occidental no está interesado en concentrarse en lo occidental, sino más bien en los orígenes del desarrollo del diálogo, por lo menos que uno puede presenciar en Resurrección de los Muertos. Es obvio que tengo que en un momento de investigación centrarme, por ejemplo, en los chaitanes. Ahora, solo un detalle más. Cuando, por ejemplo, citas el tema de los anchanchos, también tenemos varios personajes mixtos, ¿bien? O también si pensamos en el pez de oro, por ejemplo, el achojalio, ¿no? El hombre con cabeza de llamo, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de estos personajes? Justamente este remesón corporal, físico, ¿no? Que cuestiona también, incluso dentro de un diálogo contraplatónico, pues, la insistencia sobre las ideas, sino más bien la idea de la mezcla, ¿no? De lo físico como parte de la posibilidad de comprensión, ¿no?
pero de hecho que voy a pasar por esas caracterizaciones de personajes, va a ser parte, ¿no? Pero por ahora estoy insistiendo en lo otro, que podría ser un poco más, no sé, tal vez general, arriesgado, lo acepto, y también lo dije en la ponencia, ¿no? Lo amerindio en general. Incluso yo me baso en estudios de antropología no andina, justamente al revés, más bien selvática. Entonces yo estoy de la selva, estoy yendo a la sierra, porque también tengo algunas razones sobre ese tema, ¿no? Que quizá podremos dialogar en otro momento tal vez, ¿sí? Bien, muchas gracias. Tenemos acá un comentario de Gloria Quispe que dice: importante pensar en otras categorías teóricas y críticas para nombrar lo que propone Churata y que puede ser extensivo a otras textualidades andinas. Exactamente, sí. Creo que la crítica está... Sí, César, por favor. Sí, me interesa eso porque, por ejemplo, cuando yo he insistido en que es un texto es laijaku y no esta cuestión, es un texto de delirio, ¿no? No será el único texto de delirio en la literatura occidental o humana, si se quiere, pero, por ejemplo, hay un texto que podría recomendar ahora, ¿no? Que se llama Edipo entre los Incas, de César Calvo. Es un texto en 3 volúmenes que justamente traslada a Edipo, bueno, entre comillas traslada a Edipo, porque también hay una multiplicidad de voces, y claro, se centra en el pensamiento de la selva peruana, ¿no? De la idea de los amahuacas, ¿no? Y claro, el texto está impregnado de una mezcla tan densa, o también, es más, si uno lo lee, va a tender a sentir cierta rítmica, literalmente rítmica, parecida de Churata en César Calvo. Es otro texto loco que vale la pena revisar, ¿no? Que tiene pocos estudios. Edipo entre los Incas, César Calvo, si alguien quisiera leerlo, iba a ver que sí, como bien se ha comentado, ¿no? Sí, se puede trasladar esta idea de literatura a la de Hakuy, tal vez, o literatura de delirio, ¿no? Chamánico, por supuesto, en la tradición peruana, ¿no? Obviamente es parte de un trabajo de rescate, ¿no? Más o menos lo que hace Alex, ¿no? Que también está rescatando estas discusiones a partir, pues, de tener esta idea de buscar en el archivo, ¿no? Y sí, pues, habría que revisar eso, ¿no? Sí, también está la propuesta de Meriller Hernando Marshall, ¿no? Que ella habla también del narrador chamán en El pez de oro. Es decir, hay una serie de propuestas que están buscando ser un poco más, trabajar con más justicia con el pez de oro, ¿no? Sin buscar etiquetarlo desde el surrealismo, ¿no? Desde la vanguardia plena. Me parece que se está Concuerdo, concuerdo. repensando. Bien. Ahora un comentario para Alex, tengo un comentario para Alex. Alex, cuando vos hiciste como este derrotero de la ortografía indoamericana, no sé si lo dijiste o a mí se me pasó, recién en el boletín Titicaca aparece con este título de ortografía indoamericana, porque en la foto que nos mostraste antes tenía Pues sí, otro título, vas. ¿no? Alfabeto científico quechua aymara. Sí, hasta el momento lo que he encontrado es que únicamente con este nombre de ortografía aparece en el boletín, el primer texto con el que aparece con este nombre. Previamente sí, aparece en la escuela moderna como el alfabeto científico quechua aymara, pero después hay un vacío, ¿no? De 1914 a 1927, Mm. en el que no he encontrado todavía alguna revista o algún texto en el que se mencione, pero me parece que Biología a la vez, quien lo trae sí, a colación es el mismo boletín Titicaca, ¿no? Pero todavía no he podido encontrar algo más. Bien. Y en ese sentido también tengo otra pregunta. O sea, todavía no encontraste ningún rastro de que haya sido una intervención de Churata el cambio de nombre, ¿no? Que es mi primera hipótesis. Mi primera hipótesis es que surgiría de conversaciones con Churata por el tema que tiene él con lo indoamericano, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, ya me vas a contar en algún momento de tus investigaciones. Lo otro que se me ocurre pensar es si para vos hay alguna relación entre la propuesta de la ortografía indoamericana y el nombre Titicaca con K, Boletín Titicaca, porque yo lo propongo en la ponencia que voy a leer en unos días, pero me gustaría saber tu opinión. Es Sí, decir, si boletín... sí, perdón. Lo primero, sobre el nombre de la ortografía indoamericana, ¿no? Chuquihuanca, en el segundo texto que pone en el boletín, el de 1928, que es una carta que dirige a Churata, le dice, este, esta ortografía no tenía un nombre y ustedes se lo han puesto, ¿no? Se Ah, podría interpretar de repente de varias formas, pero creo que podemos ir por el sentido más
más sencillo, que es el que los mismos vanguardistas o la misma colectividad de Orcopata, digamos, son los que nombran o bautizan esta como ortografía indoamericana. Claro, con respecto vinculado a la propuesta indoamericanista que tenían, ¿no? El boletín mismo, la propuesta continental, que además lo indoamericano puede tener distintas acepciones, ¿no? Por un lado, los de Chirapo entendían indoamericanismo desde la vertiente aprista, por ejemplo, la lectura aprista que hace ahí de la Torre, pero el boletín creo que va por otro lado, ¿no? Tiene una propuesta un poco diferente. Y después, bueno, por eso podemos entender que sí, la ortografía, el nombre que le da, este nombre se lo da el mismo Churata o el mismo colectivo Orcopata, ¿no? Por lo otro que me comentas sobre el boletín Titicaca con K, claro, sí hay un cambio, ¿no? Entre, primero se denomina boletín de la editorial Titicaca con C y luego viene la editorial Titicaca con K. Y así, lo que yo creo es que sí ha sido parte de influencia del mismo Chiquihuanca, porque esta es una, como hemos visto, Churata sí adopta la ortografía americana en dos textos, por lo menos, ¿no? Que aparecen en Chirapo. El primero, Epopeya del que vuelve, y segundo, Poemas del Coito. Es el nombre que aparece en el número 2 de Chirapo. Y también hay una defensa que hace Churata en el número 4 de Chirapo, extensa sobre la ortografía. Entonces, sí hay una defensa de Churata, entonces es porque él mismo ha adoptado, él mismo considera pertinente, incluso en una parte de esta defensa menciona que esta ortografía, si no es revolucionaria, ya no sé qué es, dice, ¿no? Es una propuesta que él va a defender, al menos hasta esos años, ¿no? Hasta 1928, 1930, digamos, ¿no? Entonces, en este primer manifiesto que aparece de Chuquihuanca en el boletín Titicaca, da una lectura, ¿no? Dice sobre el nombre. Dice editorial Titicaca haciendo la K una letra exótica en el castellano, etcétera, y dice, bien pues, la editorial Titicaca, bajo la dirección de jóvenes de ideales ampliamente humanos, es ya una revelación, viene a realizar una función necesaria para la civilización, etcétera. Entonces está interpretando qué significa boletín Titicaca con K, ya lo menciona con K, apropia la ortografía indoamericana el nombre. Eh, no lo dice explícitamente, pero yo creo que sí, ¿no? Que ha sido una apropiación directa de la ortografía, al menos en la parte de Titicaca, ¿no? Porque la parte de boletín no se adapta a transcribirse con la ortografía misma, sino la parte de Titicaca sí se podría adaptar. Entonces, respondiendo a tus preguntas, por un lado, sí hay una intervención Churata, hay una adaptación del mismo Churata, de la propuesta, una aceptación, al menos hasta esta parte, ¿no? Ya después, con el pez de oro, vamos a ver que esa propuesta es desechada prácticamente y propone la ortografía cuica, ¿no? El lenguaje cuico. Claro. Y esto del lenguaje cuico me parece que le serviría mucho a Analía Miranda Analía, te serviría muchísimo para lo que vos comentabas sobre el lenguaje, ¿no? Esta cuestión que cuesta a veces de la lectura de Churata. Creo que indefectiblemente tenés que leer El pez de oro para completar tus interpretaciones sobre Quilquilas de las Sirenas, y también, comentario, ¿no? Me parece que el capítulo Puro Andar del pez de oro viene justo con lo que vos expusiste sobre la concepción de la muerte, ¿no? Y la cuestión auditiva, si se quiere, de los muertos que están en Sí, convivencia, bueno, ¿no? por el tiempo yo esa parte no dije, pero a mí me ha llamado mucho la atención cómo él, por eso le puse ese título a la ponencia, cómo él va creando su poema a partir de esa, bueno, de ese, primero el dolor de la muerte de su hijo, de Teófano, ¿no es cierto? Que para él es bueno, es un desprendimiento físico, pero en su concepción, en su pensamiento mismo, Teófano va a volver, en cualquier momento vuelve. Y entonces, y él creo que, por eso me ha interesado tanto eh, cómo intervienen todos los sonidos de la naturaleza, el sonido de los instrumentos, del instrumento, el sonido del viento cuando roza las totoras, el sonido de la sirena, el sonido del mar, de las olas, la horquilla, digamos, todos los elementos de la naturaleza que están en el mismo nivel. O sea, no es que el hombre está dominando sobre el animal, sino que son todos iguales y cómo él va tomando todos esos sonidos para
conformar esto de lo inteligible, ¿no? Aquello que yo puedo comprender y de lo cual me voy a sostener, que es la vida. Lo inconocible es la muerte, no está dentro de la discusión del mundo andino. La muerte no existe, ¿no? Ya la muerte está vencida, ¿sí? Y por eso creo que, es tan interesante los Quilquiles de la Sirena, ¿no? Porque es un conjunto, no solamente, fíjate que no le presta atención mucho ni a la forma, ni a la rima, sino al significado, el sentido que tiene cada elemento, cada vocablo, y la combinación, la combinación de esos vocablos dentro de las categorías que él trabaja, ¿no? Como el ajá yuguatán, de la maya tocaña, por ejemplo, composición poética, ¿no? Que es el canto del difunto, ¿no? Me parece que no es un difunto para el mundo occidental, pero no entra dentro de la lógica churatiana, podemos decir, ¿no? Por eso yo lo llamo como le puse ahí el difunto engendrador, porque realmente el difunto es alguien que va a propiciar el renuevo de la vida, ¿no? Y el renuevo también del lenguaje, el renuevo de la cultura. Me pareció por eso interesantísimo. Y bueno, vamos a la lectura del pez de oro, seguramente. Y después también de Resurrección de los Muertos. Tenés Muertos. lectura para rato, Analía, porque también en Resurrección de los Muertos se propone esto, ¿no? De que la muerte es una invención del hombre letra. Entonces, creo que te va a servir muchísimo. Y también me quedé pensando en algo para César, algo que desarrolló Elizabeth Monasterio en una ponencia que una vez la escuché, que ella está investigando la presencia de la cultura leco en Resurrección de los Muertos. Que la cultura leco sería una muestra del interés de Churata en la selva, ¿no? En la zona de la selva peruana. Pero bueno, me imagino que tendrás que rastrear un poco si ella ya lo publicó, pero es bien interesante lo que contaba Elizabeth Monasterios. Yo he estado investigando el pez de oro a partir justo del trabajo de antropología de Viveros de Castro, no sé si se notó, también un poco de Philippe Descola, por ejemplo, también, y no estaba enterado de esa investigación. Tampoco de todo lo que he leído de Churata, no sé si él estaba interesado en la cuestión de la selva, pero si somos lógicos insistiendo en lo que él ha propuesto, claro, siendo inmediatamente lógicos, ¿no? ¿En qué lugar de este territorio podemos encontrar, digamos, lo más prístino, lo menos manipulado en relación a lo que se podría considerar como lo más puro, indígena, ¿no? Que nos queda? Pues de todas maneras tendría que ser la selva, ¿no? Porque el pensamiento andino ha sido bastante intervenido, ¿no? Ha tenido muchas intervenciones desde la época colonial, ¿no? Y es posible considerar de repente o dudar, ¿no? De que lo que leemos o entendemos por lo andino haya sido bastante intervenido por la antropología estructural o por las propias lecturas y estas mezclas, ¿no? Entonces, por eso es que yo también he decidido, o parte de la investigación gira en torno, o da un vadeo por la selva y llega hasta, ¿no? Y por eso yo les recomendaba este libro de Calvo, porque ahí uno puede ver las concordancias de los dos. También tendría que ver si Calvo leyó a Churata, ¿no? Pero si podemos pensar en una tradición, Churata por lo menos es muy sincero al decir que él se adscribe, ¿no? A la propuesta abigarrada, le digo yo, de Guamampoma, ¿no? Y se puede hablar de otros autores, ¿no? Bueno, yo ya tengo una investigación sobre Óscar Colchado que también intenta aproximarse a esas ideas, o también Las Tremitas de Inomoyo, que también conoce Alex, también Las Tremitas de Inomoyo, que también es un texto así, sí vale el término duro, ¿no? Pero sí es abigarrado porque no está interesado, por ejemplo, en la linealidad o en la lógica aristotélica, más bien está cuestionando siempre esa situación, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Sí, así es. César, quizá te interese la mesa panel en la que voy a participar el jueves, porque no sé si pudiste ver el programa, pero ahí va a estar Matías Di Benedetto, que va a hacer también una aproximación. ¿Lo estuviste mirando al programa?
Sí, hace años coincidimos con él en una mesa, justamente conversamos sobre la parte de Mama Cuca incluso. Pero sí, sí voy a estar, genial, gracias por la invitación, porque incluso ahí vamos sobre el boletín Titicaca. Hace un tiempo Alex me invitó a un seminario sobre el boletín Titicaca, sobre una idea de la reespacialización de América Latina a partir de Puno. De repente también podrías encontrar un artículo mío, tal vez en red también, y genial. Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, alguien del público. Bueno, siendo las 12:50, nos quedan unos minutitos, voy a aprovechar para agradecerles a todos y todas su participación en esta mesa, que estuvo realmente muy interesante, y espero que podamos encontrarnos en el futuro en otras mesas sobre Churata y que se animen a seguir investigándolo. Alex, espero que sigas rumbeando a Churata con la excusa, como decís vos, la excusa de investigar otras cuestiones, pero bueno. Realmente les agradezco muchísimo la participación, los comentarios, y bueno, nos estaremos encontrando en otras mesas a partir de ahora. ¿Sí? Bueno, no sé si no hay ningún otro comentario, ya nos despedimos. Ok, bueno, nos despedimos entonces. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Listo, gracias. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego, Chao. gracias. Chao, chao. Chao.